entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien a tu casa para que podamos cantar alabanzas a tu nombre y ser edificados por ti a través de tu palabra. Guíanos ahora en este tiempo estudiando este tema tan importante que es tu decreto. Guíanos en toda nuestra conversación para que podamos edificar uno a otro y conocerte mejor. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Y ya estamos en el capítulo 3 y hemos hablado de los primeros 2 párrafos y creo que para poner el contexto sería bueno leer los primeros 2 párrafos antes de seguir al párrafo número 3. Entonces, si alguien puede leer el 1, otra persona el 2 y alguien más el párrafo 3. Sí, vamos a volver a leer el 1 y el 2 y luego el 3 vamos a leerlo y vamos a hablar del párrafo 3. Voy a leer el capítulo 1, dice: desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor de pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia de la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. El 2 dice: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Entonces, ya hemos visto que Dios ha decretado todo lo que pasa, pero no es el autor del pecado, no tiene nada que ver con el pecado, y que Dios sabe todas las posibilidades de lo que podría pasar, pero como el ejemplo que citamos de David en Keila, y Dios le dice a David, sí, si tú te quedas aquí, ellos te van a entregar. Entonces, no lo hicieron porque David se escapó. Entonces, y Dios utiliza las cosas para llevar a cabo su plan, su voluntad, aunque no es el autor del pecado. Dios utiliza el pecado de los hombres para lograr sus propósitos, y cómo eso ocurre sin que Él sea el autor del pecado, no sabemos, pero una cosa es clara, que la Biblia enseña que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, ahora vamos al párrafo 3 y vamos a empezar a mirar otro aspecto del decreto de Dios. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados
la vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Hay mucho ahí. Aquí hay mucho. Entonces vamos a leer esos textos. Primera de Timoteo 5:21, Mateo 25:34, Efesios 1:5-6. Vamos a empezar con esos primero. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, en ese versículo lo que vemos es que Pablo habla de los ángeles escogidos. Entonces, de ese texto entendemos que hay ángeles que son escogidos. Uh-huh. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, delante de Dios, del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos. Que Pablo está llamando a los ángeles escogidos como testigos de lo que la exhortación que le está dando a Timoteo. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces está hablando con los elegidos y dice que el reino fue preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si hay un reino preparado, hay personas por las cuales ha sido preparado. Efesios 1:5-6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que seamos adoptados. Entonces, ahí vemos la elección de los santos. Ahora vamos a leer Juan 12 del 37 al 40. El texto de Romanos 9, 6 al 24, aunque es largo, es relevante al punto, y también 1 de Pedro 2 del 8 al 10 y Judas versículo 4. Juan 12 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Entonces, ahí vemos, el Señor Jesús está diciendo, Juan, inspirado por Dios, dice que ellos no creyeron porque fueron escogidos para no creer. Ese es fuerte, sí. Y Pablo lo explica en una manera bastante detallada en Romanos 9 del 6 al 24. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de 1 año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaba destinado a la destrucción, que si Dios lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó de esa gloria. Esos somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, creo que el versículo, creo que es 22, la última parte, destinados a la destrucción. Es que el problema aquí, Tim, es que es difícil para nosotros como seres humanos aceptar eso. Uh-huh. Y cada vez que leamos pasajes como estos nos vamos a resistir o vamos a mirar a un Dios bueno, a un Dios puro, y cuando miremos al Dios justo y puro vamos a decir: no es posible que Dios haya hecho algo así. Sin embargo, es lo que Pablo está explicando. Uh-huh. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios Uh-huh. que Él lo haya hecho? Ese es el gran dilema que vamos a tener en esta tierra. Señor, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué lo hiciste? O sea, son mis preguntas aún, Sí. y son mis inquietudes aún, pero yo no puedo reclamarle a Dios y decirle: cambias eso no es correcto, eso no es puro, eso no es justo. Ese es el problema nuestro, Uh-huh. que queremos decirle a Dios lo que es justo y lo que no es justo. Y esa es la gran batalla que nos lleva a elaborar doctrinas que no nos está declarando la palabra de Dios. Y esa es si entendemos que a Dios no podemos reclamarle nada, ya entonces entendemos todo lo demás.
Pero mientras creemos que nosotros en cierta manera somos más justos que Dios, porque tenemos un nuevo plan o una nueva manera de salvación, entonces vamos a estar todo el tiempo haciendo nueva doctrina, buscando versos, como si estuviéramos diciendo, no, es que Dios quiso decir esto, Dios quiso decir aquello, cuando no, Dios dijo lo que dijo, y Dios hizo lo que hizo en su soberanía. Ese es el asunto. Entonces Pablo nos llama a dar gracias a Dios por ser nosotros lo que Él ha llamado. Eso es lo difícil. En esa misma línea, Tim, es algo que es innatural desde la creación y es lo que el pecado nos ha llevado a hacer. Y nosotros justificamos y decimos, ¿por qué a mí? Pasa algo y ¿por qué a mí? Y un pronto, y es el pecado que nos distorsiona nuestro ser. Porque si nosotros reconocemos que Dios es soberano, que no hay nada que se escapa de sus manos, ¿por qué muchas veces, y nos pasa a todos, no somos excepciones, de que se nos enferma algo, se nos daña algo en el hogar, algo pasa y dice, ¿por qué a mí? Si yo estoy bien y todo, siempre voy a la iglesia, siempre hago las cosas bien, siempre ayudo, ¿por qué a mí? Y no somos nadie para justificar. Él dice que tiene clemencia de que Él quiera tener y se compadece de quien Él quiera. Lo que pasa es que nuestra vista muchas veces se centra en las cosas terrenales. Sí, Ese es. Al centrarnos acá, no estamos mirando un plan mayor que Dios tiene para la eternidad. ¿Cómo Él lo va a hacer? Eso todavía nosotros no lo sabemos. Y entonces vamos a leer 1 de Pedro 2 del 8 al 10 y Judas 4. Primera de Pedro 2, del 8 al 10. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, y a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, notemos el contraste del versículo 8, la última parte. Dice que ellos son desobedientes y estaban destinados a eso. Pero nosotros somos escogidos para ser el pueblo de Dios, el real sacerdocio y nación santa. Entonces, hay dos destinos determinados. Y Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Destinados para esta condenación. Fuerte, ¿no? Como humano, esos son los textos que yo no quisiera leer. Hay que leerlos, están ahí. Pero están ahí. Y en más de un lugar. Y Pablo dice, Pedro dice, Judas dice, por testimonio de 2 o 3 testigos. Es una de las enseñanzas más incómodas que la Biblia tiene, porque
como decía el pastor Billy, nosotros en nuestra mente finita decimos, ¿cómo Dios puede hacer eso? Pero nuestro lugar no es cuestionar a Dios, sino confiar en Él y obedecer a Él y ser fieles en llevar a cabo nuestras responsabilidades. Hay algo, Tim, del texto de aquí de Judas que tenemos que tener pendiente. Ujú, Y es que el problema es interno. No ujú. es un impío de fuera de la iglesia. Eso sí. Y es dentro de ella. Ujú. Entonces, sí, un buen recordatorio que no es que, los que están fuera, los que son impíos, que claramente, obviamente son impíos, esos son los que son destinados a destrucción o condenación. No. Judas dice que ellos, algunos, han infiltrado la iglesia. Se han metido en la iglesia. Realidad constante. Ujú. También hay personas que cogen eso de excusa para decir que no vienen al Señor porque el Señor no los ha escogido. Ajá. ¿Quién sabe si el Señor es que tiene que llamarlos? Pero eso es una actitud también del impío. Sí, exacto. Cuando miramos el fin de ellos, debemos procurar asegurar que somos llamados y no descansar hasta que tengamos esa paz de ser llamados, de ser hijos de Dios. El asunto es tan extraño para nosotros como seres humanos, que es el mismo Señor quien dice, bueno, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ujú. O sea, Dios sabe quiénes son. Cristo dijo en el capítulo 10 de Juan, dice, todo lo que me has dado no se ha perdido ni siquiera uno. O sea, Él vio el número. Él vio todos los salvados. Pero la realidad es que no eran todo lo que estaban alrededor de Él. Ni todo lo que vemos. Ni todo lo que decían Señor, Señor. Dice, esos no son. Es que cuando Dios va a cambiar y transformar a una persona, Él lo hace en su entera y libre voluntad. Pero Pablo dijo, también dice, los hombres se van a salvar, en Corintios, por la locura de la predicación. O sea, los hombres tendrán que predicar, los hijos de Dios tendrán que ir y llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú ni yo sabemos quién es. Ujú. Y tenemos una responsabilidad, y es porque los hombres se van a salvar por el Evangelio. Ujú. Van a recibir el Evangelio, su corazón, como dice ahora en Eclesiastés, dice, yo a ellos le daré un corazón de carne, no de piedra. O sea, van a escuchar la palabra de Dios. ¿En qué tiempo? Ahí no sabemos. Porque tenemos personas que se convierten tardes, se convierten temprano, a veces desde niño, a veces no sabemos, y abren su corazón. Y cuando la palabra de Dios entra en su corazón, es para siempre. Ujú. Es para siempre, porque es el tiempo que Dios dice, ahora me serás útil. Porque Dios no llama a nadie para tenerlo sentado. No. Y esa es otra enseñanza muy clara en la Escritura. Algo va a hacer el que es llamado. Le entrega un don, una capacidad, y tú me servirás. Entonces ese es el Evangelio. Dios es quien salva y escoge a quien Él quiere para llevar esa salvación a la humanidad. Entonces nos encontramos también con Romanos, capítulo 9 en adelante, cuando habla de que ya hasta el último de los gentiles, o sea, de todos los que van a ser salvos, dice, cuando ese llegue, entonces vendrá de Sión el libertador. Todos han leído ese texto, ¿no? Ujú. Y ese es el asunto. Hay un número.
Pero cuando todo sea ya ese último, y como le digo a los hermanos, ¿tú te imaginas el privilegio de que tú seas la persona que le lleve el evangelio al último? Y ese abra su corazón y comienza a dar testimonio. Entonces el Señor venga. Hay que predicar el evangelio porque nosotros no sabemos quién es quién. Hay que dar testimonio. Hay que manifestar que somos de Cristo. Porque seremos conocidos como, dice, por nuestras actitudes. Así seremos conocidos. Ujú. Y esa es la realidad. Y bueno, vamos a leer el párrafo 4 porque habla exactamente al mismo punto que el pastor Billy está haciendo. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están destinados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Vamos a ver eso con Ujú. Vamos a leer esos textos. Entonces, Mateo 22, del 1 al 14, es la parábola de la fiesta de bodas. Juan 13, 18. Romanos 11, del 5 al 6. Primera de Corintios 7, 20 al 22. Segunda de Timoteo 2, 19. Y creo que leyendo estos se nos acabará el tiempo, entonces podemos volver a esto la semana que viene. Okay. Mateo 22, 1 al 14 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y Juan 13, 18. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Entonces, el Señor sabía quiénes eran sus elegidos y quién
es decir, Judas, le iba a traicionar. Romanos 11 del 5 al 6. Romanos 11, 5 al 6 dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es gracia. Ya no es obra. Primera de Corintios 7 del 20 al 22. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, sin mérito de esta tierra. Ujú. Es lo que veo en ese texto, sin ningún tipo de mérito. No importa donde estés, donde quedes. Sí, ahí no te importa. quedes, no habrá un privilegio especial, Ujú. el mismo, pero ¿por qué? Porque que todo no está programado para esta tierra, sino para el cielo. Ujú. Y por último, segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Y yo creo que podían haber puesto a Mateo 7 cuando en el Sermón del Monte el Señor dice: muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto y aquello y todo eso. Y Él dirá: nunca os conocí. Entonces, el Señor conoce a los que son suyos. Bueno, quizás tengamos un par de minutos si hay algún otro comentario para terminar. Básicamente este párrafo, el punto es que el número es determinado y no se puede alterar. No habrá ni uno más ni uno menos. Dios ha elegido quiénes son sus hijos y eso es lo que va a pasar. Okay, bueno. Hermano, yo creo que eso nos debe llevar a reflexionar en el gran privilegio que un creyente tiene, el hecho de ser llamado hijo de Dios, pero también la gran responsabilidad que uno tiene. Y el mensaje siempre que uno encuentra en el Nuevo Testamento es poder, es más, Filipenses lo dice, si no mal recuerdo, que debemos de estar ¿cómo dice? Ocupados en nuestra salvación. En vuestra salvación. Y siempre examinando nuestro corazón, siempre es un reto el hecho de presentarse delante de la presencia de Dios y con toda reverencia y con todo temor y temblor estar delante de Él
y poder, pues sí, agradecerle por la salvación, Ujú. que es sin mérito alguno en nosotros, es solamente por su gracia. Y Ujú. también dependiendo completamente de esa misma gracia que nos habilita para poder andar en sus caminos. Y Ujú. tristemente vemos como dentro de las iglesias, y yo imagino que aquí ustedes como pastores también pudieran dar testimonio de algunas personas que ven todavía débiles en su vida espiritual, es su madurez espiritual, y todos vamos caminando en ese camino hacia la madurez, pero sí algo que debemos de estar siempre recordando, y que el Nuevo Testamento, y que creo que es toda la epístola de Segunda de Pedro, él dice que él vuelve a repetir las mismas cosas para que nosotros pues estemos seguros Ujú. y poder seguir creciendo y poder seguir sirviendo al Señor. Entonces sí es un gran privilegio que se tiene, Ujú. pero que ese mismo privilegio debe de simbrar en nuestras mentes con humildad, ¿no? Cómo uno debe de vivir en la vida cristiana, y aceptando y agradeciéndole a Dios por la obra soberana que Él ha hecho en nuestros corazones, y siempre depender Ujú. por medio de la fe Sí. en su poder. Entonces, Sí, no dejar que eso nos haga orgulloso. Yo soy hijo de Dios y yo puedo hacer... No. Es... Entonces no lo eres. Exacto, digas eso. exacto. Y bueno, ese mismo texto, el último que leímos, Dios conoce a los que son suyos. Entonces, la implicación es, apártense del mal, apártense del pecado. Todo el que invoca el nombre del Señor nos da esa confianza, pero también esa advertencia de no deje que eso te envanezca. Y ya yo creo que esa es muy buena manera de concluir con esa exhortación en mente, gozándonos en el hecho de que el Señor nos ha escogido para ser sus hijos, pero a la vez vigilándonos, examinándonos, para guardarnos del pecado. Bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Juan Carlos si nos puede cerrar este tiempo con una oración. venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Nuevamente gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar hasta tu presencia, Señor, y recordar a través de tu escritura, porque tú eres un buen Padre, Señor, que siempre estás viendo por nuestras necesidades espirituales. Y, Señor, deseas que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón bien arraigado estas verdades, Señor, respecto al decreto tuyo, respecto a lo que tú has preordenado desde antes de la fundación del mundo. Señor, y aquí, como pueblo tuyo, ante tu trono, nos declaramos, Señor, incompetentes, nos declaramos, Padre, con una mente limitada, en el que, Señor, tal vez no entendamos la inmensidad, Señor, la profundidad, la insondables, dice tu palabra, insondables misterios, Señor, de lo que tú has decretado. Pero, Padre, una cosa hacemos con un corazón humilde: las aceptamos, las creemos por fe y nos gozamos, Señor, en el plan redentor que tú tienes, Padre. Gracias porque no depende de nosotros, Señor, no depende de nuestra emoción, no depende de lo que sintamos,
depende de lo que tú has decretado, y tú eres un Dios que no miente. Señor, a ti sea la honra y la gloria, y que sobre tu iglesia siempre caiga este peso de responsabilidad, Señor, de vivir de acuerdo a tus elegidos, a cómo tú has preordenado la vida cristiana, Señor, para poder honrarte a ti, para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia, y para alcanzar, Señor, a aquellos que todavía, Padre, tú has elegido, pero no han escuchado tu evangelio y necesitan escucharlo, Padre, para que puedan responder en fe, así como tú lo has planeado, Padre. Bendito seas, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.